Trilogía del Terror es una de las joyas de la era dorada de los telefilms de terror fantástico. Una que causó un gran revuelo por sus historias controvertidas y algunas escenas quedarían en la retina del espectador por un buen tiempo, recopilando las mejores historias como la de Richard Matheson, autor entre otras cosas de Soy Leyenda y Gigantes de Acero, logró convertirse en una trilogía de culto. En este video estaremos recordando esta trilogía y también luego su secuela estrenada en los 90. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Esta película se estrenó en 1975 y presentaba una antología basada en los cuentos de Matheson, y aunque no estaban conectadas entre sí, sí compartían la misma actriz protagonista, Karen Black. Esta presenta a Chad Rogers, un estudiante que de repente comienza a fantasear con su profesora de la universidad. Esto hace que Chad se obsesione con ella y al poco tiempo la invita a salir. La profesora en un primer momento se niega, pero a los días acepta. Luego, durante una cita, Chad termina poniendo un somnífero en la bebida de la profesora y luego de que se quedara dormida la traslada a un hotel. Allí se registran como marido y mujer, y el estudiante comienza a fotografiar a Julia con diferentes posiciones sexualmente provocativas. Luego de esto la lleva a su casa y cuando revela las fotografías la usa para chantajearla. Ante aquella amenaza, Julia acepta tener relaciones con él y también participar de varias orgías. Una compañera de cuarto comienza a preocuparse por ella y los extraños comportamientos que estaba teniendo, pero aún así la profesora se negaba a confiar en ella. Pero esto que parecía un verdadero infierno para Julia se termina dando vuelta. Luego de una última salida con Chad, sin que se diera cuenta, Julia envenena su trago. Después le confiesa que estaba aburrida y que cuando se aburría el juego terminaba. Seguido de esto le dice que todo había sido un plan de ella, quien había manipulado su mente para que él la deseara incansablemente. Julia hacía lo mismo con varios hombres, y mientras Chad sufría los efectos del veneno, se entera que la droga que la profesora había utilizado no era la misma que él había utilizado con ella, sino que esta era mortal. Luego de que Chad muere, Julia prende fuego a las fotografías y aquel fuego termina consumiendo la casa, incluido el cuerpo de Chad. La historia finaliza con Julia contándole lo sucedido a su amiga, obviamente omitiendo la verdad de la situación, y cuando esta amiga se marcha, ella toma un recorte de la noticia que informaba sobre la muerte del estudiante y lo añade a un álbum de fotos. Seguido de esto, un nuevo estudiante golpea a su puerta y el juego vuelve a comenzar. Creo que vamos a ser amigos, Arthur. Muy buenos amigos. La segunda historia se titula Millicent y Teresa. Esta nos presentaba a dos hermanas, las cuales se llevaban terriblemente mal. Millicent creía que su hermana era la representación misma del mal y que por su culpa sus padres habían muerto. Mientras Millicent escribía una carta descargándose contra Teresa, nos enteramos de estos detalles. Aquella carta iba dirigida a un médico que salía con su hermana y ella intentaba alertarlo de lo peligroso que podía ser esto. Luego, engañado, el médico llega a la casa de las hermanas y Millicent le cuenta que Teresa era un ser diabólico. También le decía que desde pequeña había demostrado su naturaleza pecaminosa y hasta insinuaba que ella había tenido relaciones con su propio padre. Por otro lado, también según Millicent, Teresa había sido la responsable de la muerte de su madre, luego de ponerle unas pastillas para dormir en un vaso de leche, por lo que su madre terminó teniendo un accidente automovilístico. También vemos que Teresa tenía varios libros de artes oscuras como demonología, vudú y hechicería, que aparentemente utilizaba para apoderarse de las almas de otras personas. Buscando ayuda del médico para salvar a su hermana, le dice que él era la única esperanza, pero el médico la trata de loca e intenta irse. Aún así, Millicent le cuenta algo sobre lo que él y solo Teresa sabían, por lo que el médico le prestó atención y decidió hablar con su pareja. Al día siguiente, el médico llega hasta la casa para hablar con Teresa y cuando le cuenta que habló con su hermana, ella se enfurece y lo termina echando. Luego Teresa intenta entrar a la habitación de su hermana, pero ella se resiste. Cuando Teresa se duerme, Millicent, cansada de estar cautiva, decide romper con sus principios y hacer lo que fuera necesario para matar y liberarse de su malvada hermana. Esto la lleva a recurrir a los libros vudú de Teresa y luego fabrica un muñeco para quitarle la vida. Antes de hacerlo, llama al médico y le dice que había hallado la forma de liberarse de su hermana y que ya no requería más de sus servicios. Esto pone en alerta al doctor, quien se dirige rápidamente a su casa, pero luego de que nadie respondiera a su llamado, decide ingresar a la fuerza. Allí recorre la casa y se encuentra con el cuerpo sin vida de Teresa y con el muñeco vudú en su mano, el cual tenía un alfiler clavado en su pecho. Cuando la ambulancia llega, antes de que los camilleros se la llevasen, el médico revela que él había sido quien había atendido a toda su familia y que el nombre de la difunta era Teresa Millicent Dormer.
Y luego de sacarle la peluca nos damos cuenta de que Millicent y Teresa eran la misma persona. Atando cabos de toda la historia, entendemos que Teresa sufría un trastorno de personalidad múltiple provocado por haberse acostado con su padre y haber asesinado a su madre. A partir de allí nació Millicent como una personalidad alternativa que afrontaba aquellos horrores. Por lo tanto, también entendemos que el asesinato en realidad había sido un suicidio. Se llamaba Teresa Millicent Lorimore. Y fue el caso más agudo de doble personalidad que he tratado en mi carrera. Y la tercera historia se titula Amelia. Esta nos presenta a una chica que vivía tranquilamente en su departamento y luego de ponerse de novia con un arqueólogo debe cancelar un compromiso con su madre el día de su cumpleaños. Su madre se enfada con ella luego de que Amelia le contara que no asistiría a su cumpleaños y que a cambio tendría una cita con su novio a quien le había comprado un regalo. Este regalo era un muñeco de madera con la forma de un guerrero aborigen con grandes dientes y una lanza. Su nombre era Sunny el que mata. También en su caja tenía un escrito que advertía no sacarle al muñeco la cadena de oro que lo adornaba, ya que ésta mantenía atrapado a un espíritu de un cazador. Pero luego de hablar con su madre, ella deja el muñeco sobre la mesa y un mal movimiento hace que la cadena de oro se cayera. Mientras Amelia se preparaba para bañarse, llama a su novio arrepentida de cancelarle a su madre y le termina cancelando a él. Luego, angustiada por la situación, se dirige a su comedor y allí se encuentra con una sorpresa que la angustiaría aún más. El muñeco de madera no estaba donde ella lo había dejado. Luego de buscarlo por varios lados de la casa, decide buscar debajo de un sillón, pero algo la pincha. A un lado encuentra la lanza del guerrero y mientras sigue buscando escucha unos extraños ruidos que provenían de su cocina. Allí se da cuenta que un cuchillo de su colección no estaba y la paranoia aumenta. A los pocos segundos Amelia se encuentra con la espeluznante sorpresa de que el muñeco estaba con vida y este la atacó lastimando su pierna. Aquel departamento se vuelve un infierno cuando esta criatura comienza a perseguirla por todos lados. Amelia desesperada intenta llamar a la policía, pero la criatura no le da tiempo. La actuación de Karen Black, sumado a la horrible apariencia del muñeco, nos regalan una escena de terror muy inquietante. Refugiada en el baño, la criatura logra entrar y ella intenta ahogarlo, pero aún así el muñeco escapa y con el cuchillo entre los dientes la persecución continúa. Finalmente, Amelia consigue encerrar al muñeco en un horno, luego lo enciende y tras los gritos del espíritu, ella creyó que lo había calcinado. Pero al abrir la puerta, el humo la invadió y terminó desmayada en el piso. La historia termina con Amelia llamando a su madre para que la visitara. Luego cuelga el teléfono y la vemos tomar una posición primitiva. También tenía en su mano un gran cuchillo y mientras la cámara se acerca, Amelia muestra una aterradora sonrisa con grandes dientes, lo que nos da a entender que el espíritu ahora se había apoderado de ella. Soy yo, Amelia, mamá. Quiero que cenemos juntas tal como lo habíamos planeado. Puedes venir a mi departamento. Te estaré esperando. La trilogía del terror se estrenó en 1975 y estuvo bajo la dirección de Dan Curtis, director muy famoso de la época por haber llevado a la pantalla chica grandes películas y series de terror como Sombras Tenebrosas. A la vez, estas historias estuvieron basadas en cuentos del mítico Richard Matheson, que había trabajado en infinidades de relatos para La Dimensión Desconocida y Galería Nocturna. A este equipo se sumó la talentosa actriz Karen Black, quien interpretó a las tres protagonistas de la historia. Si bien en un principio Karen había rechazado la oferta, su marido Robert Burton, quien también actuó en la película, la terminó convenciendo de hacerlo. Sin embargo, luego de su participación, la actriz confesó que había quedado encasillada en las películas de terror clase B, algo que le molestó en su momento, pero después aceptó con mucho gusto al ver el cariño que recibía de sus fans. También en honor a ella se lanzó un corto cómico en 1997 llamado Karen Black Like Me, en el que presentaba a un personaje gay aterrorizado por un juguete sexual poseído. Por otro lado, esta película había sido pensada para estrenarse en los cines, pero finalmente se estrenó en lo que se conocía como telefilms de la cadena ABC. Luego de su aparición en la pantalla chica, el público amó la película. Las críticas por lo general fueron positivas y resaltaban la gran actuación de Karen y la última historia se llevó todos los elogios. 3 historias cortas de terror muchas veces son más efectivas que toda una película de 2 horas. Los 2 primeros relatos son bastante interesantes, si bien el primero es sencillo, no deja de ser efectivo. El segundo es algo más complejo y nos regala un final decente, pero el tercero es el mejor. 2 seres, un departamento, una cacería y la introducción de lo desconocido lo vuelve destacable. Esta película con los años se transformó en una de culto y hasta fue homenajeada en varias series populares como Los Simpson.
Un claro ejemplo lo vemos en La Casita del Terror de la 4ª temporada. En él vemos como el muñeco de Krusty intenta matar a Homero. Dije que voy a matarte a ti, Homero Simpson. ¿Ah, sí? ¿Cómo? También hay otro episodio que tiene un nombre parecido a la película, solo que este dice La Trilogía del Error. Luego del éxito, en 1996 llegaría la secuela a cargo del mismo director. Y siguiendo con la fórmula de su antecesora, tiene una misma actriz como protagonista de las 3 historias. Esta es Lizette Anthony. La primera historia se titula Las ratas del cementerio, una historia basada en el cuento de Henry Kushner, que a la vez, como dato curioso, fue adaptado por Guillermo del Toro en su antología llamada El Gabinete de las Curiosidades. La historia nos presenta a un millonario llamado Hansford, quien descubre que su esposa Laura lo engañaba con su primo. Esto hace que el millonario los grabe sin que se den cuenta y luego confronta a su esposa con los videos. Si bien la relación continúa, él le deja bien en claro que la sacaría de la herencia en el caso de que volviese a serle infiel. El amante, Ben, convence a Laura de asesinar al anciano y de esta forma se quedarían con toda su fortuna. Al día siguiente vemos cómo Laura lleva a cabo el plan de su amante y terminan arrojando al millonario por las escaleras. Al poco tiempo nos encontramos con el funeral, donde conocemos al sepulturero, quien se quedaba con las pertenencias de los muertos y a la vez le advierte a Laura que no enterrara a su esposo en el lado sur del cementerio. Según él, allí habitaban grandes ratas más de lo normal, que se devoraban todo a su paso. Aún así, tras venderles un ataúd de acero, el viejo Hansford fue enterrado en el lado sur junto a su familia. Pero después del entierro, Laura descubre que su difunto esposo había transferido todo su dinero a una cuenta en Zurich y los códigos de acceso habían desaparecido. Sin embargo, ella recordó que el reloj que Hansford llevaba encima tenía un pequeño compartimento donde podría estar. Esto llevó a Laura y a Ben al cementerio para desenterrar el cuerpo, pero cuando llegaron se encontraron con el sepulturero profanando la tumba. Ben inmediatamente se deshace de él y comienza a buscar el reloj. Pero luego de encontrarlo, Laura lo termina matando para no tener que dividir el dinero, aunque en ese instante el cuerpo del millonario es llevado misteriosamente hacia un agujero. Laura se lanza al pozo intentando salvar el reloj, y allí se encuentra con unas gigantescas ratas carnívoras, responsables de llevarse el cuerpo. La escena es bastante desesperante en la que vemos los intentos de Laura por escapar sana y salva del lugar, pero tras un fallido intento, las ratas la terminan devorando, dejando sepultada aquella herencia. La segunda historia se titula Bobby. Bobby era un niño que se había ahogado accidentalmente. Por lo tanto, su madre, con un gran sentimiento de culpa, decidió llevar a cabo un ritual para invocar el alma de su hijo y traerlo de regreso. Al poco tiempo de realizar la ceremonia, Bobby regresa en medio de una tormenta. La madre, sorprendida y emocionada de tener a su hijo de nuevo, lo seca y le pregunta dónde había estado todo este tiempo. Bobby respondía pausado y a la vez confundido, pero en un momento este niño se cansa de las preguntas y le dice a su madre que quería jugar. A partir de ahí, Bobby se vuelve completamente loco y comienza a atormentar a su madre corriendo por toda la casa a oscuras y con un martillo en la mano. La historia se vuelve un slasher bastante entretenido con el niño que regresó de la tumba. Pero en un momento, la madre, arrinconada sin tener escape, se da cuenta que el que había regresado no era su hijo, sino que este era un demonio. Antes de ser asesinada, el demonio revela su verdadero rostro tras decirle que Bobby la odiaba y que por eso lo había enviado a él. Bobby no quería volver, mamá. Bobby te odia, mamá. Por eso me ha enviado a mí en su lugar. Y la última historia, titulada El que mata, continúa con la tercera historia de la primera antología. En esta volvemos a ver al maldito muñeco de madera llamado Zuni. La historia continúa con la policía encontrando los cuerpos sin vida de Amelia y su madre y el muñeco de madera calcinado en el horno. Luego, un par de oficiales le llevan el muñeco a una médica forense para que lo analizara y así consiguieran pistas del presunto asesino. Pero siguiendo la lógica de la primera historia y también apartándose bastante de algunos detalles, la médica descubre que el muñeco estaba en perfecto estado y que las quemaduras solo eran superficiales. También encuentra la leyenda con la que había venido el Zuni, que decía que la cadena de oro no debía dejar el cuerpo del muñeco o si no cobraba vida. Pero subestimando toda leyenda, la doctora decide dejar al muñeco y parar a comer con los guardias de seguridad. Al regresar a su trabajo, descubre que el muñeco ya no estaba, ni tampoco el cuchillo con el que lo había estado limpiando. Uno de los guardias decide investigar en el edificio, pero cuando lo hace es atacado por el muñeco, el cual lo asesina al instante.
Después de esto, el muñeco va tras la doctora y tenemos una nueva escena de persecución rindiendo homenaje a la primera entrega. Hasta tenemos varias escenas calcadas, como aquella donde Amelia había logrado encerrar a la criatura en un maletín. Después de un breve enfrentamiento, la doctora consigue capturar al muñeco en un recipiente con ácido sulfúrico. Luego, creyendo que el muñeco realmente estaba sin vida, la doctora abrió el recipiente. Y al igual que en la entrega original, la médica es poseída por la entidad. La historia finaliza con ella poseída y matando a su novio, de igual manera que Amelia hizo con su madre. Trilogía del Terror 2 se estrenó en 1996 y esta fue emitida en Showtime. Y aunque tuvo un recibimiento aceptable, lejos estuvo de los elogios de la primera. Muchos de los críticos coincidieron en que la secuela llegó bastante tarde y el público ya había perdido interés en esta historia. Aún así, en el año 2006 fue lanzada en DVD y allí encontró un nuevo público que comenzó a mirarla con otros ojos. Esta secuela llevó a una nueva audiencia a descubrir la película original y de a poco ambas fueron convirtiéndose en películas de culto. Ya en 2019 se lanzó una versión Blu-ray con ambas partes, apoyándose en el acompañamiento del público que ya respaldaba las antologías. En lo personal me gustaron las dos partes, y si bien la secuela se nota un poco más floja que la original, no deja de ser buena. Pero de las dos sigo eligiendo la tercera historia, la del muñeco Zuni, un personaje bastante aterrador y que podríamos decir que fue uno de los pioneros en cuanto a muñecos diabólicos. Y por otro lado creo que es una buena idea para hacer un top 10 de muñecos diabólicos olvidados. Pero bueno amigos, ahora les toca a ustedes decirme si recuerdan estas películas y con cuál historia se quedan. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. Sí, aquí está el problema. Alguien puso el interruptor en malo. Te quiero, Mero. Ven acá.